en el momento que yo decidí decirle sí a Jesús, en ese momento, mi vida cambia y entonces todo lo pasado es irrelevante. Por eso es que yo digo que mi vida no se define en lo que yo era. Yo era un alcohólico antes que Cristo, pero con Cristo y con su poder, no más. Bienvenidos a otro episodio más de Testimonios de Cristo. Gracias, gracias y gracias, porque el episodio anterior tuvo muy buena aceptación, les gustó, esperemos que sigan así. Recuerden darle a la campanita, suscribirse. Hoy estamos muy contentos porque tengo a alguien de invitado muy especial para nosotros. Su nombre es Antonio Reynoso, le damos la bienvenida. Gracias. No, pues muchas gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta en esta decisión de ustedes de tomar este podcast. Yo sé que hemos platicado de este podcast y al final lo estamos haciendo algo de verdad y me da mucho gusto. Gracias por la invitación. Claro que sí. Me siento muy honorado de estar aquí. Gracias, Antonio, por haber aceptado venir a nuestro podcast. Y sí, realmente esto tiene como 2 años y medio que empezamos a pensar en querer hacer el podcast, ¿verdad? Y gracias porque tú fuiste uno de los que nos apoyó y dijo, hey, cuando guste, o sea, yo puedo ser el primero, porque aparte de ser Antonio Reynoso, él es mi primo y estoy honorada de tenerte aquí hoy. No, pues, muchas gracias de nuevo. Gracias por todo. Gracias, gracias. Nosotros queremos saber quién era el Antonio de antes, de hace 10 años. Muy buena pregunta. Pues el Antonio de antes es una persona que me define el día de hoy, pero no estoy orgulloso de esa persona. Una persona que le gustaba mucho la parranda, mucho la fiesta, la bebida, pues andaba en el mundo y me define el día de hoy a la persona que soy, pero la verdad es algo que si yo pudiera regresar el tiempo, no, hay muchas cosas que yo cambiaría, pero la mejor decisión que pude haber hecho en mi vida es acercarme y decirle sí a Cristo. Mira, estuve leyendo, ¿verdad? Y tú escribiste algo y yo quisiera leerlo textualmente, que dice, mi testimonio no se trata del alcohol, mi testimonio se trata de Jesús y del poder que tiene para transformar una vida. Y cuando leí esa frase pensé, y qué fácil sería que una persona resumiría toda su vida, ¿verdad? En un problema, como tú lo dices, en el alcohol, pero no. ¿Cómo lo resumirías tú hoy? Si uno se pone a pensar en lo que uno era después de Cristo, yo antes estaba muerto, ¿verdad? Y soy una persona nueva, tengo una vida nueva, gracias a la gracia de Cristo. Amén. Gracias a que Él me salvó. Entonces, todo lo que yo era en el tiempo antes, eso ya se murió. En el momento que yo decidí decirle sí a Jesús, en ese momento, mi vida cambia y entonces todo lo pasado es irrelevante. Por eso es que yo digo que mi vida no se define en lo que yo era. Yo era un alcohólico antes que Cristo, pero con Cristo y con su poder, no más. Dice la palabra que cuando aceptas a Cristo muere el viejo Antonio y nace una nueva criatura. Una nueva criatura. Amén, sí. Como sabemos, es nuestro primo, sabemos su vida. Queremos hacerte una pregunta fuerte. Cuando llegó la pérdida de tu papá, Arturo, ¿fue algo que nos impactó a todos? ¿Fue algo que todavía duele? Pero fuiste fuerte, muy, muy fuerte. Esa es una muy buena pregunta. Y no podría yo estar contando esta historia si no fuera por la gracia de Cristo. Amén. Por su poder, porque cuando tú tienes un dolor tan fuerte que tú no puedes con ese dolor, hay una persona solamente en este universo que puede con ese dolor y ese es Cristo. Entonces, Amén. Cuando pasó la tragedia, yo llevaba
llevábamos, creo que un año empezando a caminar con Cristo. Entonces, la verdad es un muy poquito tiempo para seguir a Cristo. Entonces, es una tragedia que pasa en donde si, si tú no estás caminando bien con Cristo, te puedes descarrilar y en vez de Exacto. seguir más a Cristo, te puedes alejar de Cristo. Entonces, yo en mis oraciones le doy muchas gracias a Cristo porque no me dejó ir. Él estuvo conmigo todos los momentos. De hecho, mi oración para él siempre fue, Dios, por favor, dame la fuerza y quítame el dolor, porque solamente tú puedes quitarme este dolor. Entonces, es por eso que yo puedo hoy decir que gracias a Cristo yo pude superar esa pérdida tan grande que, pues la verdad es una de las pérdidas más grandes de mi vida entera. Lo sabemos y en verdad que estamos muy orgullosos de ti, de mi comadre Juana, la sister Sandra, los niños, porque fue una pérdida muy, muy grande, muy importante para toda la familia, toda la familia. Sí, muchas gracias. Conocemos tu historia, tu vida. De hecho, nosotros, primeramente, dar gracias a Dios, pero nosotros empezamos a ir a la iglesia gracias a Él. Empezamos a entregarnos a Cristo gracias a Él. ¿Por qué? Porque vimos ese cambio, vimos Amén. esa magia, vimos el Espíritu Santo en tu vida. So fue cuando decidimos, hey, pues vamos. Y igual que muchas familias, nos acercamos. ¿Por qué? Porque en su momento nosotros también estábamos batallando con mis hijas. Entonces, Dios siempre tiene un plan. Dios Amén. todo el tiempo tiene un plan. Cuando tú estás bajo la tormenta, dices, hey, ¿por qué a mí? Pero cuando pasa la tormenta y ves el sol La calma y llega. llega la Sí. calma y estás bajo los brazos de Jesús, de Dios, dices tú, ahora me doy cuenta el porqué de la tormenta. Amén. Y también yo tengo otra pregunta. Y yo creo que muchas personas se han de preguntar esto. ¿Cómo fue que llegaste a la iglesia? ¿Cómo fue que Antonio por primera vez pisó una iglesia, conoció a Jesús y entregó su vida a Jesús? Muy buena ¿Cómo lo pregunta. hiciste? No, esa es una de mis preguntas favoritas para contestar, porque en el momento que pasaba yo no sabía que esto era el Espíritu Santo. Ahora sí lo sé. Pero bueno, yo estaba teniendo unas conversaciones con mi esposa, como cualquier pareja, tenemos nuestras diferencias Ujú. Sí. y estábamos pasando en una situación, una situación conflicta. Entonces ella me invitó a que tuviéramos un lonche y fuimos a un Torchy's Tacos que está ahí en Mansfield y entonces miré a una pareja que se levantó eh, con las playeras de Life Church, ¿verdad? Entonces yo no sabía que esa iglesia es la que yo iba a empezar ahí, pero lo que tiene esa iglesia es que yo conocí al pastor a través de su podcast Mm, de leadership, Ya lo Sí. de seguías. liderazgo. sí. Entonces yo ya lo seguía a él. Entonces yo dije, mira, ese nombre de esa iglesia es del pastor Craig Rochelle, el que yo sigo. Y más anteriormente, cuando nos movimos a esa comunidad, una vez fuimos a pasear en la ciudad, a conocer los Las diferentes calles. lugares, las calles y Sí. todo. Sí. Y pasando por el 287, miré la iglesia. Entonces dije, mira, esta es la iglesia. Le dije a mi esposa, esta es la iglesia del pastor Craig, hay que venir algún día. Pero nada más lo Sí. dije de dientes para afuera, ¿va? Porque no, la verdad no tenía yo mucho entusiasmo de ir a la iglesia. Ujú. Sí. Ah, pero ya después de que miré la iglesia, después de que miré las playeras, algo me dijo, tienes que ir a esta iglesia. Después de tener el conflicto, o no el conflicto, pero la conversación con mi esposa, Sí. decidí decirle, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia. A lo mejor eso es lo que necesitamos nosotros para pues, estar un poquito mejor. Mi esposa me dijo, sí, vamos. Entonces, esa noche nos fuimos nosotros de parranda, ¿verdad? Yo me fui de parranda, mi esposa me acompañó. Y
resulta que pues no tomé buenas decisiones esa noche, entonces mi esposa estaba enojada conmigo y le dije en la Claro, mañana, obvio, como toda sí, mujer. le dije en la mañana, pues vamos a la iglesia. Dice, no, hombre, vive tú, dice, tú necesitas a Jesús. Sí, Estaba enojada, sí, ¿verdad? sí, Entonces yo le obvio. dije, ¿sabes qué? Sí Sí. voy ahí. Agarré mi carro, llegué a la iglesia, hasta le tomé una foto, le dije, mira, sí voy a entrar. Y entré al servicio. Una de las cosas que me encanta de la iglesia en donde nosotros vamos es que cuando tú, al entrar las puertas, Sí, ¿verdad? Es más, ni siquiera abres tú la puerta porque ya te están abriendo la te puerta. la abren, sí. Ya dan te la bienvenida. están recibiendo con Con una mucho amor, sonrisota sí. que dices tú, bueno, Un esta gente por qué abrazo, tiene un tanta saludo. felicidad, Ujú. un high five y todo eso. Entonces me metí, me recibieron bien, bien contentos todos. Ah, y eso es una cosa que me llamó la atención. Antes tenían vasitos de Starbucks ahí en la iglesia, donde venden, donde Sí. está el cafecito. Sí, Y yo pensaba que lo vendía, ¿verdad? Porque, bueno, pues está Starbucks. muchas Y yo dije, personas lo bueno, piensan, voy, me sí. acerco, agarro mi café y me dice, le digo a la persona, ¿y cuánto es? Dice, no, dice, es gratis. Ah, ok, gracias. O me meto. Y dije, le va a gustar a mi esposa porque a ella le gusta el Starbucks. Sí, Me metí al auditorio y me senté hasta atrás y empezó el worship. Entonces, las alabanzas es una música que yo nunca había escuchado. Yo la verdad había escuchado en la iglesia católica las campanas y todo eso, pero nunca le había tomado mucha atención a la música, A la alabanza. a las alabanzas, ¿verdad? Sí, Nunca le había sí. puesto atención. Pero la música ahí fue algo que a mí me agradó mucho. Te impactó. De hecho, en el worship, en las alabanzas, empecé a sentir como un nudo en la garganta. Entonces dije yo, ¿qué está pasando? Pero algo bonito. Sentí algo bonito, no fue algo mal, simplemente no sabía qué estaba pasando. Ujú. Eh, Se acabó el worship, empezó el mensaje, Pastor Craig se empezó a hablar su mensaje y al final del sermón, pues dicen, hey, ¿quién quiere aceptar a Cristo el día de hoy? Algo así, ¿verdad? Sí. Y entonces yo levanté mi mano. Ay, Yo no sé qué desde fue el lo que me primer dio. Desde día. el primer día yo levanté mi mano Claro. y una de las cosas que pasa es que cuando alguien levanta su mano, todos te aplauden. Sí, Entonces yo me sentí un poquito incómodo, nada más porque pues como que estás en la mirada de todos, pero yo creo que todos están más contentos que nada contigo ni te sí, están poniendo claro, atención. sí. Pero yo entregué mi vida a Cristo ahí, estaba Amén, llorando. amén y amén. Desde ese día yo decidí entregar mi vida a Cristo. Me fui para la casa bien contento y llegué con mi esposa y le dije, babe, tienes que ir conmigo a la iglesia. Dice, ¿qué aprendiste? Le dije, Jesús. Y muchos han de decir, ¿por qué? Porque yo en mi vida, yo en ese tiempo tenía que 35 años de vida. Y yo creo que en esa hora o media hora, aprendí más de Cristo, más de Jesús que en 135. toda mi Toda tu vida, vida. yendo al catecismo, yendo a la iglesia. En esos 30 minutos aprendí más de Cristo que en toda mi vida y por eso es que yo dije, aprendí de Jesús, porque a lo mejor no lo puedo explicar bien, pero yo no conocía el nombre de Jesús, lo escuchaba, pero no razonaba lo que significaba Cristo, La dimensión. la dimensión de Jesús. Amén, claro. Amén, amén. Entonces, desde ahí, ¿cómo llegué a la iglesia? Fue basado que el Espíritu Santo me fue guiando. Un plan. Creo que aquí entra muy bien esto que escribiste que dice, hoy puedo ver que aun cuando yo no buscaba a Dios, Él nunca dejó de buscarme. Amén. Qué frase tan hermosa. Amén. Amén. Y lo digo porque a lo mejor muchos tenemos nuestras historias, pero Sí. yo no debería estar vivo el día de hoy. Hay muchos momentos en donde pude haber muerto, pude haber chocado y muerto, pero hay muchas historias que te puedo contar en donde de milagro, ¿verdad? Porque ahora me doy cuenta, por eso es que digo eso, porque hoy me doy cuenta que estoy vivo por la gracia de Dios, porque Amén. Él me tuvo vivo, porque Él tiene un propósito para mí. Amén. Amén. Entonces, por eso es que yo digo esa frase. Sí, siempre, siempre, siempre lo cuidó, todo el tiempo. Por eso, como yo comenté al principio, les dije, después de la tormenta viene la calma. En la calma. Entonces, a mí me encanta su testimonio y como le comenté, nosotros fuimos a la iglesia, somos a Lightshore
por usted, primeramente por Dios, ¿va? Pero usted fue el ejemplo, usted fue el cambio, el que dijimos, hey, ahí ahí hay algo diferente. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo al principio no muy bien quería ir y al último me enamoré de Cristo Así es, sí. y Cristo cambia vidas. Amén. Así Sí, es. muchas gracias por estar con nosotros. Y otra pregunta, ¿qué le dirías tú a esas personas que en este momento se encuentran donde tú estabas hace 10 años? ¿Qué les dirías tú a esas personas? La verdad es que dele una oportunidad a Jesús. Jesús es un caballero. Dios es un caballero. El enemigo no se mete en tu vida pidiéndote permiso. El enemigo nada más se mete y su intención es destruir tu vida. Este, se mete con tus finanzas, con tu familia, con tu paz mental. Te mete pensamientos suicidas, te destruye, ¿verdad? Destruye vidas. Así Y es. lo hace sin pedirte permiso. Ujú. Así es. Cristo es un caballero. Y Él te ama tanto que te da la libertad de que tú lo quieras genuinamente. No se va a meter en tu vida nada más porque sí. Sí es. Entonces, pero nosotros tenemos que tomar la decisión y Que- decir sí. Que nazca del corazón. Tiene que nacer porque Dios no quiere una piedra. ¿verdad? Ujú. Él quiere un amor genuino que Amén. venga del alma, del corazón. Así es. Y seguir a Cristo no es algo muy fácil. De hecho, es algo difícil. Sí, muy difícil. Pero yo lo volvería a repetir toda mi vida. Porque Cristo es amor. Cristo te da mucha fuerza. Cristo te da mucha fortaleza para seguir adelante, para ayudar a los demás, para amar a los demás. Entonces, pues por eso yo les diría a todos, sigan a Cristo, denle la oportunidad. Que hay esperanza en Cristo, ¿verdad? Y fe, Sí. mucha fe, mucha fe. Te damos las gracias, Antonio, por haber aceptado la invitación, por abrir tu corazón Amén. aquí a nuestro canal. Muchas gracias. Dios te siga bendiciendo, Dios te siga guiando. Yo sé que tiene grandes cosas para ti. Yo lo sé, yo lo Amén. sé. ¿Algo que quieras agregar, Bey? Sí, muchas gracias. Y gracias por estar aquí una vez más. Por favor, les pedimos, por favor, que chequen los videos, denle like, síganos, compartan, para que todos estos videos lleguen a personas que realmente lo necesitan. Ujú. Porque puede haber allá afuera un Antonio que está sediento de Cristo. Amén. Por favor, Amén. ayúdenos y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.